Hola, bueno, vamos a grabar un vídeo que está motivado por una actividad que realizamos en la ONG itwillbe.org. Este vídeo tiene como objetivo comentar un texto que los miembros de la Junta Directiva y del equipo de trabajo de la ONG utilizamos una serie de sesiones de carácter teórico, de carácter más conceptual, para discutir temas de fondo y enriquecer y, por supuesto, colaborar con el buen itinerario que pueda tomar la ONG. Y en este caso concreto, lo que vamos a hacer es comentar un texto que es una conferencia que pronunció Ivan Illich frente a la CIASP, que es Conference of Inter-American Student Projects, en Cuernavaca, Morelos, México, 1968. ¿Vale? Como yo no voy a poder asistir a la reunión de trabajo, voy a grabar un vídeo donde exponga mis reflexiones, lo voy a subir a mi canal de YouTube y luego le haré llegar este enlace a los miembros de la Junta, pero bueno, está abierto para que cualquiera pueda coger el texto, leerlo y comentarlo, interpretarlo. Y bueno, yo aquí pongo mis reflexiones que me han surgido tras la lectura de este texto que me ha encantado y que pone de fondo bastantes cosas bastante importantes relacionadas con el mundo de la cooperación internacional, del voluntariado, etc. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es ir comentando las ideas que me han ido surgiendo conforme he ido leyendo el artículo. Voy a ir un poco por orden de aparición en el texto, por seguir un orden. Y bueno, pues me van a traer a colación algunas anécdotas o algunas batallitas que yo he podido vivir en mi relación con el mundo de la cooperación internacional. Y bueno, si estas ideas sirven para que alguien le hagan reflexionar o lo contrasten, o simplemente para juzgar que son absolutamente una ridiculez, bueno, pues de algo han servido, así que damos por bien empleado este tiempo, ¿vale? Bueno, pues lo primero que voy a comentar es unas palabras que aparecen al comienzo del texto, que lo tengo aquí. Dice: me impresionó la hipocresía de la mayoría de ustedes, refiriéndose a los espectadores o a la audiencia que tenía, ¿no? La hipocresía, y viene un poco a comentar la hipocresía del que tiene la idea de pasar el verano en México, ¿no? Bueno, ciertamente esta primera idea de la hipocresía es una idea con la que yo estoy bastante de acuerdo. Me parece que es un elemento bastante importante que tenemos que tener en cuenta y que hay anécdotas que me vienen a la cabeza para estar de acuerdo con esta idea, ¿vale? Para quien no lo sepa, yo estuve durante unos cuantos años trabajando con una asociación, la Asociación Proyecto India, y bueno, pues la Asociación Proyecto India se nutría en parte de una experiencia que organizaba la Universidad de Comillas durante unos años del Departamento de Pastoral, que organizaba un viaje para estudiantes de la universidad en principio, o un poco allegados al mundo de la universidad, que viajaba a vivir una experiencia en una misión de jesuitas en el sur de la India, en el estado de Karnataka. Y yo fui en una de esas experiencias o acompañé a otras experiencias más y conocía bastante bien ese proyecto y formaba parte de la asociación. Entonces yo aquí en Madrid daba muchas veces charlas de presentación del proyecto, de la realidad, de la misión, de lo que hacíamos, etc. Y yo recuerdo una vez que estábamos dando una charla a estudiantes de segundo de bachillerato ofreciéndoles posibilidades de acción de verano. Y bueno, a mí me pidieron que hablara de la India, del proyecto India, etc. Bueno, pues yo allí presenté el proyecto con unas cuantas fotos y bueno, pues la verdad es que es un proyecto muy atractivo, está muy bien. También presentaban en aquella exposición un proyecto de drogadicción en Bilbao que a mí me parecía muy interesante y un proyecto que trabajaba con inmigración ilegal en Roquetas de Mar, en Almería. Entonces, cuando acabó la charla, los estudiantes abandonaron la sala y hubo algunos cuantos interesados que se quedaron a hablar con alguno de los proyectos que estaban interesados. Debo decir que en el proyecto India había 20 y tantas personas esperando para hablar conmigo, para preguntarme cómo había que hacer, para rellenar la solicitud, etc. Ninguno para el proyecto Roquetas de Mar y 2 para el proyecto de Bilbao. Y a mí eso me dio que pensar, porque cualquiera de los otros dos proyectos me parecía tan maravilloso y excelente o más que el mío. Y sin embargo, parece como que tenía menos marketing o vendía menos. Y ahí es donde te das cuenta de que hay, no sé si hipocresía es la palabra, pero se podría acercar. Porque realmente entonces ahí te preguntas cuál es la motivación del alumno cuando se acerca a un proyecto pero no a otro, de una manera tan claramente desigual. Bueno, quizás es que uno interpreta que lo que está buscando es algo más que una experiencia de voluntariado o de ayuda, que es lo que se le presupone al voluntario,
y que también está buscando ciertas cosas que desea cumplir o ponerle el check, y que entonces eso ya es menos virtuoso, ¿no? Son experiencias, por ejemplo, otra parecida. Se supone que los que vamos a este sitio de la India, a Karnataka que os estoy contando, pues vamos con un infinito espíritu de servicio, porque el servicio sale más adelante en la conferencia de Ivan Illich. Y recuerdo que, bueno, pues se nos llenaba la boca con la palabra servicio, íbamos allí a ayudar. Y cuando llegamos, recuerdo una discusión de dos voluntarios sobre a quién le tocaba fregar los platos. Bueno, realmente el fregar los platos también es un servicio a la comunidad. El hecho de discutir quién realiza ese servicio en un grupo donde se supone que todos tienen el servicio como valor fundamental llama bastante la atención. Y ahí es donde te planteas si realmente las buenas intenciones o el servicio son ciertos o del todo ciertos, o si no hay una parte de la hipocresía que está mencionando Ivan Illich en la conferencia. Yo, por ejemplo, esto yo lo he visto, una alumna mía de hace ya muchos años, poner un tuit que me hicieron llegar donde la alumna mía, en un mensaje claramente racista, la verdad, ponía en el tuit: estoy harta de llegar al autobús y encontrármelo lleno de inmigrantes. No poderme sentar porque estaba lleno de inmigrantes, era algo así el tuit. Esta chica al final de curso me preguntó si podía ir a la India. Y te planteas entonces la contradicción entre el tuit que esa misma alumna puso y la voluntad de querer ir a la India. ¿A qué quería ir a la India? Bueno, más adelante, relacionándolo con lo que estoy contando, habla Ivan Illich de las vacaciones con misión entre mexicanos pobres. Bueno, ciertamente es esta idea, ¿no?, de turismo solidario, de lo que busca esta chica, vacaciones con misión. Una especie de experiencia veraniega diferente a viajar a Mallorca o a Salou o a Benidorm. Pues este es otro tipo de experiencias a la que también hay que poner una etiqueta, un check de conseguido, para sentirme realizado o para conseguir una plenitud que está cargada de hipocresía, ¿no? O sea, esto de las vacaciones con misión me parece que se ve mucho y que es una de las primeras cosas que hay que comentar cuando alguien te menciona que quiere irse voluntario al tercer mundo o hacer cooperación internacional. La pregunta es por qué. La pregunta es por qué y para qué. Porque te encuentras desgraciadamente sorpresas negativas. Yo recuerdo unos meses después de volver el primer año a la India, que yo volvía muy conmocionado, estuve durante mucho tiempo muy removido internamente, preguntándome por muchísimas cosas de mi vida, de qué hacer con ello, etc. Y yo recuerdo encontrarme en un pasillo del colegio con un antiguo alumno del colegio que había ido a la India y conmigo. Y yo le pregunté que qué tal, que cómo estaba. Me dijo que muy bien, que estaba muy contento, que le había encantado haber ido a la India. Y me dijo una frase que me quedó alucinado, porque me dijo: además no veas lo que se liga. Yo me reí. Dije yo: ¿cómo que no veas lo que se liga? Sí, sí, porque claro, cuando tú solo cuentas a las chicas. Entonces me pareció tristemente cómico. La medallita de joven solidario le daba muchos éxitos en el arte del cortejo a este chaval. Bueno, pues que le vaya muy bien, pero claramente no es un mensaje que uno le alegre oír, porque realmente mis inquietudes y mis motivaciones iban por otro lado. Esto del turismo solidario me hace pensar, o me recuerda una anécdota que a mí me parece también muy reveladora. Cuando nosotros estábamos allí en Karnataka, la misión está en un pueblo donde hay un altísimo porcentaje de población Dalit, que es el destinatario fundamental de la acción, o era, de la acción de la misión. Y recuerdo que, relacionado con una cosa que sale después en la conferencia, el jesuita de la misión nos dijo: bueno, pues hay un sitio aquí que deberíais conocer, que hay unas ruinas de un valor arqueológico histórico incuestionable, es muy bonito y deberíais conocerlo. Y bueno, pues está a 4 o 5 horas de autobús, que en la India eso es una distancia muy, muy asumible. Y bueno, pues venga, vais allí un fin de semana y a la vuelta me contáis. Entonces fuimos un fin de semana a un sitio que se llama Hampi,
que es espectacular, que no lo conozca, que busque fotos en internet, es impresionante. Y por ser un sitio turístico, pues hay hoteles, hay restaurantes, no es que sea aquello Las Vegas, pero bueno, hay unas comodidades que en la misión no teníamos, ¿no? Fuimos a un hotel y estuvimos durante 2 días comiendo de restaurante. Claro, las condiciones de vida de la misión eran muy precarias y muy modestas. Comíamos en el suelo, con mosquitera, comíamos lo que había, fundamentalmente arroz, mucho calor, bueno, un poco lo que uno, pues compartiendo las condiciones de vida de los voluntarios de la misión que vivían allí. Cuando fuimos a Hampi fue como una zambullida rápida en el mundo de la comodidad. Y la idea de volver a mí me creó también me removió también mucho la conciencia, cómo de una manera tan rápida había pasado de unas condiciones de vida a otras y luego volver a las condiciones de vida tan modestas iniciales. Y uno se da cuenta de lo privilegiado que es, de lo fácil que resulta pasar de un sitio a otro, etc. Me pareció que era un contraste que me llevó a reflexiones muy valiosas. Cuando años más tarde pusieron ese fin de semana al final, a mí me pareció contraproducente para el grupo que estaba aquel año viviendo la experiencia. Yo les decía que me parecía muy interesante la experiencia de volver después de ese fin de semana a la misión, porque esa experiencia de volver a casa, de darle valor a otro tipo de cosas que no son las materiales, me parecía muy interesante. Es por eso que el turismo solidario es, una vez que ya hemos cumplido nuestra experiencia aquí, ya nos podemos ir de viaje, que era un poco lo que hizo esta segunda versión, cuando movió el fin de semana turístico al final de la experiencia. Y después de haber terminado su estancia en la misión y su trabajo allí, bueno, pues ya nos vamos a hacer turismo y ya pasamos a otra cosa. Me dio un poco de pena, porque la sensación del turismo solidario de vacaciones con misión estaba subyacente ahí. Entonces esa idea de vacaciones con misión también es muy real y yo la he vivido, y con estas experiencias que os estoy relatando las quería compartir. Bueno, decía antes que estaba relacionado con una idea que va después, la idea del conocimiento. Dice Ivan Illich, plantea la idea de qué conocemos en realidad de la sociedad, de la realidad a la que vamos a ayudar. Eso también me ha parecido muy importante, porque muchas veces me he dado cuenta de que basta con saber que son pobres o necesitan ayuda para que uno se preste a colaborar con una realidad o con una campaña, etc. Y quizás es una de las cosas que uno aprende a quitarse ese esquema de voluntario tradicional de ellos son pobres y yo rico, y voy a ayudar porque necesitan mi ayuda y por descontado que me lo tendrán que agradecer, y que, vamos, es una desigualdad de fondo muy importante. Bueno, a medida que vas conociendo más de la sociedad, en mi caso de la India, de la realidad de las castas, de la realidad de Badasi, de muchísimas circunstancias que hacen muy compleja el análisis de la realidad y sus hipotéticas soluciones, si es que las tienen. Te planteas entonces si la acción que tú estás llevando a cabo tiene sentido, es la más eficaz, pinta algo. Bueno, me parece importantísimo el hecho de saber y saber más y conocer más y sentirse parte de la situación. Porque además así se rompe ese esquema de pobres ricos, de dualidad, y poco a poco te das cuenta de que no es que quieras ayudar, es que quieres vivir, compartir. Y en ese vivir y compartir, pues sale el, oye, pues de la misma manera que yo podría ayudar a alguien que estuviera a mi lado, aquí en nadie, pues lo siento como muy cercano, como muy a mi lado también, si están en la India. Digamos que creo que es un requisito, el conocer, el ser consciente, y eso implica mucho, y eso es muy difícil. Porque, bueno, hay otra cosa que ha salido antes y sale después, es el tema de las buenas intenciones. Están muy bien las buenas intenciones, mejor tener buenas intenciones que malas, desde luego. Pero solo con buenas intenciones no se va a ningún lado. Yo en mi simpleza inicial, que todavía pues tengo seguramente, pero en mi infinita simpleza inicial, recuerdo la primera vez que fui a Panur y a Mambi,
y allí había un colegio de jesuitas. Era mi motivación inicial, conocer ese colegio. Yo trabajo en un colegio de jesuitas, fui a un colegio de jesuitas, pero de pobres, y yo trabajaba en un colegio de ricos. Entonces yo quería verlo. Era un turismo absolutamente como que más zoológico y quería ver monos, pues quiero ver pobres, ¿no? Eh, lo vi, me deslumbró, me alucinó, y yo evidentemente di por hecho que me necesitaban. Y yo le comenté al cura de la misión que dije, qué bonito sería que yo me viniera aquí a vivir, a dar clase también. El jesuita de la misión me dijo que no, que ni de broma, que yo tenía que estar en Madrid. Porque desde un espíritu puramente pragmático y práctico, dijo, es que tú me vas a aportar muchísimo más si vives en Madrid que si vives aquí. Aquí ya tengo muchos profesores, no te necesito. Pero allí te necesito mucho más. Porque una campaña tuya en Madrid es muchísimo más útil para mí que si te vienes aquí a dar clase de inglés. Fue un bofetón de realidad. La ruptura de yo aquí no te necesito, tú aquí no eres nadie, tú no pintas nada, tú no vales nada, y realmente tu acción es mucho más valiosa a efectos prácticos si te quedas en Madrid. Bueno, pues esto también me llevó a plantearme la idea de la solidaridad eficiente. Por eso esta idea de It Will Be me parece tan fantástica y entronca mucho con esa filosofía que yo aprendí de decir, oye, ¿se trata de ser solidario? Pues sí, porque el mundo no está bien y porque el mundo funciona mal y porque uno no puede vivir de espaldas a esa realidad. Pero ¿qué hacer? Pues evidentemente hay que hacer lo que sea más útil, más práctico y mejor. Y si lo mejor es no ir allí y estar aquí, pues a lo mejor es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, hablamos de otras ideas que están latentes en la conferencia. Habla también del gasto del Cuerpo de Paz, que es la asociación corporativista que está mencionando Iván Illich en la conferencia. Gasta $10.000 para ayudarle a adaptarse a su nuevo ambiente, para protegerle del choque cultural. Y dice, bueno, qué raro que nunca pensara gastar ese dinero en educar a los mexicanos pobres, ¿no? Bueno, esto del coste del viaje y la experiencia también es una cosa que yo me planteé muchísimo. Porque yo dije bueno, a ver, yo voy allí a ayudar a los de la India, ¿no? Y claro, un euro de aquella eran 70 rupias más o menos, creo recordar. Mi viaje y mi estancia allí fue un coste que había que asumir, estuve casi un mes. Yo creo que gasté pues 1.000 y pico, 2.000 euros en un mes. Éramos veintitantos. Éramos veintitantos por 1.000 y pico, eran unos 30.000 euros. Claro, lo que puedes hacer en la India con 30.000 euros es muy interesante. Te preguntas, ¿nuestro efecto allí costó 30.000 euros? ¿Tenía valor de 30.000 euros? ¿Vale lo mismo que lo que hubieras conseguido con 30.000 euros? Y te lo planteas. Y dices, ¿tú quieres ayudarnos? A lo mejor es más ayuda quedarte en casa y dar el dinero que te vas a gastar en el billete a esa causa. Y resultas de más efecto, más valor y más ayuda que yendo allí. O sea, la sensación de yo tengo que ir porque yo soy necesario y yo valgo, hombre, puede tener sentido si eres un médico o si tienes una experiencia profesional indudable, un ingeniero, etcétera. Pero lo que vamos a hacer allí, que estuvimos moviendo sacos de arena y jugando con niños, dices, hombre, ¿cuál es el valor real de esto que hay aquí? Entonces, el sentimiento de coste de viaje versus experiencia, creo que uno tiene que plantearse de qué sirve si es que viaja a un país del tercer mundo. Yo lo tuve muy claro. Dije yo, esto solamente tiene sentido si al volver realizo acciones que tengan un impacto mayor que mi coste de experiencia allí. Y en parte por esa motivación también se genera un poco la asociación Proyecto India, de decir, oye, algo hay que hacer, no vale ir y no hacer nada, ¿no? Esa fue una pregunta muy importante cuando volvimos, ¿no? ¿Y ahora qué? Y el ahora qué fue hablar de ello, hacer algo por ello, etcétera, ¿no? Que justificara el viaje, porque si no se queda en el turismo solidario del que hablábamos antes. Y otra pregunta que me surgía leyendo la conferencia, ya no sé exactamente dónde, hablaba de la relación entre los americanos y los mexicanos. Yo recuerdo la primera vez que fui, había una conferencia del decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Bangalore, a la que fuimos, y él hablaba un poco de la teología Dalit, y bueno, comentaba un poco el papel de los jesuitas en la misión, etc. Y yo le pregunté,
dije yo, una pregunta, ¿lo que están haciendo los jesuitas por los Dalit, se lo han pedido? ¿Fue un requerimiento, una petición de ayuda por parte de la comunidad Dalit del norte de Karnataka, que era donde actuaban? ¿O esto lo hacen los jesuitas porque creen que es lo mejor, pero no están contando con el beneplácito o con el punto de vista de la otra parte? Porque esto también es fundamental. Eso se ignora en casi todas las organizaciones que yo conozco. Se ignora realmente el punto de vista, la palabra que pueda decir la otra parte. Tú dices, oye, voy a hacer una biblioteca en no sé dónde. Y a lo mejor no te planteas si realmente allí quieren construir una biblioteca o si prefieren otra cosa o si preferirían que fuera de esta manera. No, 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 no. Se lo das todo hecho. Entonces, esa ignorancia de su otro punto de vista es una falta de respeto en realidad. Y se ve muy, muy presente. Hay un libro que creo que es de Gustavo Negrín, me parece que es Gustavo Negrín, que se llama Blanco Bueno busca negro pobre. A mí me parece bastante exagerado ese libro, vamos a ver, me parece un poco sesgado también y tendencioso, pero tiene algunas anécdotas bastante curiosas, precisamente de este tipo de realidades, del blanco bueno que busca negro pobre, porque los pobrecitos pues necesitan del blanco bueno, y es una simpleza esquemática muy fuerte. Entonces, bueno, pues eso también trasluce en la conferencia de Ivan Illich, que me parece importante. Bueno, en el fondo hay otra idea más hacia el final ya, que me viene a la mente una frase o un análisis que yo he hecho muchas veces de mí mismo, que es el fracaso de la cooperación al desarrollo en general. Uno se pregunta cuántos años lleva el mundo de la cooperación al desarrollo trabajando, cuánto dinero se ha invertido, cuánta gente, cuántos recursos humanos. Y cuando haces un análisis de la realidad te das cuenta de que han pasado años y décadas y la situación no cambia de manera sustancial. Es decir, ¿cuánto tiempo va a estar África siendo un continente subdesarrollado de manera general? O de muchísimas zonas, amplísimas zonas de Sudamérica o de la India o de China. Y te preguntas, ¿cuál es el efecto real de tanta energía, de tanto dinero, de tantos recursos humanos de cooperación al desarrollo? ¿Uno puede hablar de fracaso en la cooperación al desarrollo? Bueno, es un tema que yo no dejo de darle vueltas. ¿Hasta qué punto esta situación tiene solución? ¿No? Y también me planteo, por ejemplo, cuando uno analiza los objetivos del milenio, ahora objetivos de desarrollo sostenible, la educación, la alfabetización, la sanidad, la pobreza, la nutrición, etc. Todos esos grandes objetivos, te das cuenta de que no se han solucionado después de 22 años de milenio que llevamos. Y te preguntas si el ser humano tiene capacidad, y te preguntas si el ser humano tiene voluntad, y te preguntas si el ser humano tiene interés en solventar esta situación de desigualdad manifiesta que vivimos en este planeta, donde el ser humano es el único animal, o la única especie que yo conozco que es capaz, por un lado, de llegar a la luna y de permitir que alguien de su misma especie se muera de hambre. Bueno, pues yo no tengo respuesta a esta pregunta, ¿no? Pero desde luego que me lo planteo. Me quedan dos ideas. Yo recuerdo en una de las experiencias en la India, recuerdo que hubo un río que se desbordó y anegó un pueblo que estaba muy cerca, Chicalpardi. Entonces nos acercamos, estaba muy cerca, nos acercamos con el tractor y recuerdo que el río había entrado en el pueblo, entonces el agua llegaba hasta la rodilla y se podía caminar por las calles del pueblo. Podías ver cómo las casas, que en su mayor parte pues eran muy modestas, había entrado el agua, el destrozo, la catástrofe era evidente para gente que tiene muy poco o casi nada, que llega a perder lo poco que tiene. Había gente llorando. Yo recuerdo una casa donde había una chica muy joven con un niño pequeño en brazos, que quizás sería su hijo o su hermano. Estaba llorando. Yo iba con la cámara y le saqué una foto. Luego me arrepentí, porque me di cuenta que era más importante la foto que la escena en sí. Y después, repasando las fotos y mirando esa cara que me estaba mirando, esa imagen que fue portada en un calendario, me pregunté
que yo me estaba cuestionando cómo miraba yo la escena, me pregunté cómo me miraría ella a mí. Es decir, yo me ponía en su piel y digo, yo ahora imagino que estoy viviendo en una casa, que entra el río en mi casa y que de repente viene alguien con una cámara de fotos a hacerme fotos. Y me pregunto cómo me miraría. Y qué reacción tendría. Y qué sentimiento tendría. Y me pregunté durante mucho tiempo, la pregunta era, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me ves? ¿Qué etiqueta me pones? Para la persona a la que queremos ayudar, ¿no? Bueno, pues es una pregunta que la dejo ahí, que me parece muy importante. Y por último, me queda la última idea. Después de todo este texto, que es bastante crítico con el mundo de la cooperación internacional, me queda la idea de, bueno, todo es tan negativo, no sirve para nada, al diablo con las buenas intenciones, no vengan a ayudar. Es un poco la idea de Ivan Illich. Bueno, tampoco soy tan radical y tan negativo, pero la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, quiero pensar que las buenas intenciones suman y que me enriquecen mucho, y no conozco a nadie que no le enriquezca el rodearse de gente con buenas intenciones. Tengo claro que el mundo no funciona bien y que hay una situación de desigualdad manifiesta a la que no necesito buscarle culpables para reconocer su realidad. Y que lo que a mí me mueve es la sensación de injusticia de un mundo en el que esta desigualdad es patente. Entonces mi trabajo es por reducir esa desigualdad. Ese sería mi sueño y mi objetivo. El cómo se consigue es muy delicado y muy difícil. Lo que a mí me da la sensación es que la respuesta es muy compleja y no puede ser un análisis simplista de yo soy el rico, tú eres el pobre y yo voy a ayudarte porque tú lo necesitas y cállate que haré lo que me dé la gana, que seguro que me vas a tener que dar las gracias. Bueno, el mundo de la cooperación internacional tiene que plantearse cómo funciona, cómo se esquematiza, cómo es más eficaz, qué puede hacer, qué debe hacer. Y me parece que una de las necesidades de la cooperación internacional es cuidar a los actores, cuidar a esos voluntarios, porque si no nos podemos encontrar con muchos de los problemas que he ido mencionando en esta intervención. Bueno, no sé si son intervenciones valiosas, pero espero que sean de ayuda. A mí es lo que me ha removido este texto. Seguro que si me quedo más tiempo me saldrían más cosas, pero bueno, que espero que la reunión de trabajo de la asociación vaya muy bien y me quedo con ganas de escuchar a la gente que está hablando allí, pero bueno, será en otra ocasión y sobre otro tema. Y si este vídeo pues le sirve a alguien de mi canal, pues fenomenal, ¿vale? Un saludo para todos, hasta luego.